Mi nombre es Elena Castillo, tengo 48 años y durante los últimos 20 años he sido profesora titular de arte contemporáneo en la Universidad de Yale, así como curadora principal de 3 exposiciones en el MoMA de Nueva York. Sin embargo, desde hace 8 meses dirijo una pequeña galería llamada Espacio Nuevo en el centro histórico de la ciudad, trabajando bajo el seudónimo de Elena Mora. ¿Por qué ocultar mi identidad? Después de décadas en el circuito internacional del arte, quería regresar a mis raíces mexicanas y crear un espacio auténtico para artistas emergentes locales, sin que mi reputación internacional influenciara las percepciones sobre las obras expuestas. Quería que el arte hablara por sí mismo. Espacio Nuevo ocupaba un edificio colonial restaurado con paredes de adobe y techos altos con vigas de madera. Las 3 salas de exposición tenían luz natural perfecta y habían sido diseñadas para crear una experiencia íntima entre el espectador y la obra. Durante estos meses había presentado el trabajo de 12 artistas locales, algunos de los cuales consideraba genuinamente prometedores. Todo cambió cuando apareció Rodrigo Mendizábal, el crítico de arte más influyente de la ciudad. Era un hombre de 45 años que escribía para el suplemento cultural del periódico más importante y cuyas reseñas podían hacer o destruir la carrera de un artista local. Señora Mora, me dijo durante su visita a mi galería el mes pasado, me enteré de que ha abierto este espacio. Su tono condescendiente fue evidente desde el primer momento. Recorrió las salas con expresión despectiva, deteniéndose ocasionalmente frente a las obras con gestos que claramente indicaban desaprobación. ¿Cuál es su experiencia en curaduría?, preguntó mientras observaba una instalación de la artista local Carmen Vázquez, una pieza poderosa sobre migración que había tomado meses completar. He trabajado con arte durante muchos años, respondí cautelosamente. Trabajar con arte y entender arte son cosas muy diferentes, replicó Rodrigo. Esta obra, por ejemplo, señaló la instalación de Carmen, demuestra una falta fundamental de comprensión sobre las técnicas contemporáneas. Es amateur en el mejor de los casos. Mantuve mi expresión neutral, aunque internamente sabía que estaba completamente equivocado. La técnica de Carmen era sofisticada, incorporando elementos de arte conceptual que claramente Rodrigo no había reconocido. ¿Y usted también expone su propio trabajo?, preguntó, deteniéndose frente a una serie de 3 pinturas abstractas que había creado específicamente para esta galería. Ocasionalmente, respondí. Rodrigo estudió las obras durante varios minutos, su expresión volviéndose más despreciativa a cada segundo. Interesante uso del color, murmuró, aunque su tono indicaba lo contrario. ¿Dónde estudió técnica? Aquí y allá, mantuve mi respuesta vaga. Se nota, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El trabajo muestra una comprensión básica de la composición, pero carece de la sofisticación necesaria para el mercado del arte serio. Durante los siguientes 30 minutos, Rodrigo continuó su evaluación de la galería, criticando cada obra expuesta y cuestionando mis decisiones curatoriales. Su actitud era la de alguien que se sentía obligado a educar a una aficionada mal informada. Señora Mora, me dijo antes de irse, entiendo que tenga pasión por el arte, pero dirigir una galería requiere conocimientos que van más allá del entusiasmo. Tal vez debería considerar tomar algunos cursos formales antes de continuar con este proyecto. 2 días después, su reseña apareció en el suplemento cultural. El titular decía, Espacio Nuevo, un ejemplo de diletantismo artístico. El artículo era devastador. Rodrigo escribía, esta artista amateur no tiene futuro en el mundo del arte. Sus obras son mediocres y su galería cerrará pronto. La señora Mora demuestra una comprensión superficial tanto del arte contemporáneo como de la curaduría profesional. Su galería es un espacio vanidoso que confunde entusiasmo con expertise. Continuaba. Las obras expuestas reflejan la falta de criterio curatorial de la propietaria. Particularmente problemáticas son las 3 pinturas que la misma Mora ha incluido en la exposición, obras que demuestran técnica amateur y conceptos pretenciosos. Esta galería representa todo lo que está mal con el circuito artístico local, falta de preparación profesional disfrazada de renovación cultural, punto. La reseña terminaba con una predicción, Espacio Nuevo cerrará antes de cumplir su primer año. El mercado del arte no tiene espacio para iniciativas tan mal concebidas. El impacto fue inmediato. Durante la semana siguiente, las visitas a la galería se redujeron drásticamente.
Varios coleccionistas que habían mostrado interés en las obras cancelaron sus citas. Carmen Vázquez, la artista cuya instalación había sido particularmente criticada, llegó llorando a la galería. Elena, me dijo, mi carrera está arruinada. Rodrigo Mendizábal tiene demasiada influencia. Nadie va a querer exponer mi trabajo después de esta reseña. Los otros artistas que tenía programados para futuras exposiciones comenzaron a expresar dudas. Algunos cancelaron directamente, temiendo que asociarse con Espacio Nuevo dañara su reputación. Sonreí mientras firmaba unos documentos que acababan de llegar por mensajería especial. Era momento de terminar con esta farsa. Los documentos eran la confirmación oficial de una exposición retrospectiva de mi trabajo que se inauguraría en 2 meses en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. 20 años de carrera artística internacional resumidos en una exposición que los curadores habían estado planeando durante un año. El jueves siguiente, mientras organizaba algunas obras en la galería principal, escuché voces en la entrada. Un grupo de 5 personas había entrado, lideradas por una mujer elegante de aproximadamente 60 años que reconocí inmediatamente, la doctora Patricia Morales, directora del Museo de Arte Contemporáneo Internacional. Maestra Castillo, dijo la doctora Morales acercándose con una sonrisa cálida, qué sorpresa encontrarla aquí. Detrás de ella venían el curador principal del Museo Metropolitano, el director de la Bienal de Venecia, y 2 críticos de arte internacionales que había conocido durante mis años en Yale. Doctora Morales, respondí con genuina alegría, ¿qué los trae por aquí? Estamos preparando un catálogo de arte contemporáneo mexicano, explicó el curador del Metropolitano, y sabíamos que usted estaba de sabático en México. Jamás imaginamos que hubiera abierto su propia galería. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró Rodrigo Mendizábal. Había venido, según me dijo después, para hacer una segunda evaluación de la galería, probablemente esperando encontrar el lugar vacío después de su reseña devastadora. Disculpen, dijo Rodrigo al ver al grupo de visitantes distinguidos, no sabía que tenían visitas importantes. La doctora Morales se giró hacia él. ¿Importante? Señor, está usted en presencia de una de las artistas más respetadas de su generación. Rodrigo me miró confundido. Perdón. Elena Castillo, dijo el director de la Bienal de Venecia, profesora titular de Yale, 3 veces curadora del MoMA, representó a México en la Bienal de Venecia 2018 con una instalación que cambió la conversación sobre arte latinoamericano contemporáneo. El color desapareció del rostro de Rodrigo. ¿Elena Castillo? ¿La Elena Castillo? La misma que escribió Nuevos paradigmas en arte conceptual, añadió uno de los críticos internacionales. El libro que se usa como texto en universidades de todo el mundo. Rodrigo me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Pero usted se presentó como Elena Mora. Mora era el apellido de mi abuela, expliqué tranquilamente. Decidí usarlo para este proyecto. ¿Proyecto?, preguntó la doctora Morales intrigada. Quería crear un espacio auténtico para artistas emergentes mexicanos, sin que mi reputación influyera en las percepciones iniciales sobre las obras. El curador del Metropolitano examinó las pinturas que había creado, las mismas que Rodrigo había descrito como amateur y pretenciosas. Esta serie es fascinante, murmuró. Son parte de su nueva etapa creativa. Exploraciones sobre identidad cultural, confirmé. Quería trabajar sin las expectativas que conlleva mi nombre internacional. Rodrigo había retrocedido hacia la pared, claramente intentando volverse invisible. Señor, le dijo el director de la Bienal, usted también está en el mundo del arte. ¿Yo? Soy crítico local, murmuró Rodrigo. ¡Qué interesante!, exclamó la doctora Morales. Entonces seguramente ha escrito sobre el trabajo de la maestra Castillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo había comenzado a sudar visiblemente. De hecho, dije suavemente, el señor Mendizábal escribió una reseña muy detallada sobre mi galería la semana pasada. ¿Una reseña positiva, esperamos?, preguntó uno de los críticos internacionales. Rodrigo intentó hablar pero solo emitió un sonido ahogado. ¿Le gustaría leerla?, sugerí, sacando una copia del periódico de mi escritorio. La doctora Morales tomó el periódico y comenzó a leer en voz alta,
Esta artista amateur no tiene futuro en el mundo del arte. Conforme leía, las expresiones de los visitantes internacionales pasaron de sorpresa a incredulidad y finalmente a una mezcla de diversión y desprecio profesional. ¿Este crítico local llamó amateur a Elena Castillo?, preguntó el curador del Metropolitano con asombro. Aparentemente, respondí con una sonrisa. Rodrigo intentó disculparse, pero la doctora Morales lo interrumpió. Señor Mendizábal, esta reseña demuestra una ignorancia profesional que es francamente embarazosa. Yo no sabía quién era ella realmente, murmuró Rodrigo. Exactamente el problema, replicó el director de la Bienal. Un crítico competente habría reconocido la calidad del trabajo independientemente de quien lo creara. Los siguientes 30 minutos fueron una masterclass improvisada sobre mi trabajo, con los visitantes internacionales discutiendo las piezas expuestas con el respeto y análisis sofisticado que merecían. Rodrigo permanecía en silencio, visiblemente humillado. Antes de irse, la doctora Morales me extendió una invitación formal. Maestra, nos encantaría que considerara una exposición en nuestro museo el próximo año. Ya tiene una programada en el Metropolitano, añadió el curador, pero nos encantaría hacer algo colaborativo. Después de que se fueron, Rodrigo se acercó tímidamente. Elena. Maestra Castillo, comenzó, debo disculparme profundamente. ¿Por qué exactamente?, pregunté. Por mi reseña, por mi actitud, por no reconocer su calibre artístico. Rodrigo, dije calmadamente, el problema no es que no reconocieras mi calibre artístico. El problema es que juzgaste obras de arte basándote en prejuicios sobre quien las creó, no en su mérito intrínseco. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Carmen Vázquez, la artista cuya instalación criticaste tan duramente, es genuinamente talentosa. Tu reseña casi destruyó su carrera basándose en suposiciones incorrectas. ¿Qué puedo hacer para rectificar?, preguntó. Aprende a ver el arte por lo que es, no por quien crees que lo creó. Los meses siguientes fueron transformadores. Rodrigo publicó una disculpa pública y una nueva reseña de Espacio Nuevo, esta vez analizando objetivamente las obras expuestas. Carmen Vázquez fue invitada a exhibir en 2 galerías prestigiosas de la ciudad. Mi exposición en el Metropolitano fue un éxito rotundo. El catálogo incluía un ensayo sobre mi experiencia dirigiendo Espacio Nuevo bajo seudónimo, explorando cómo los prejuicios influyen en la percepción artística. Un año después, Espacio Nuevo se había convertido en uno de los centros de arte contemporáneo más respetados del país. Varios de los artistas que había expuesto inicialmente ahora tienen carreras internacionales florecientes. Rodrigo desarrolló una nueva humildad profesional que mejoró significativamente su trabajo crítico. Aunque nunca recuperó completamente su credibilidad después del incidente, su escritura se volvió más soulful y menos pretenciosa. Mantuve el seudónimo Elena Mora para el trabajo de la galería, pero ahora los visitantes saben exactamente quién soy. La diferencia es que el arte sigue siendo lo más importante, no la reputación de quien lo presenta. La lección más valiosa que aprendí fue confirmada. El arte verdaderamente poderoso trasciende el nombre de quien lo crea. Pero a veces, para que esa verdad sea evidente, primero debes quitar todos los prejuicios que la obscurecen.